Tenemos una reacción general donde el producto A pasa al producto B. Planteamos la fórmula de los gases ideales para ambos gases, A y B. Y despejamos la presión en ambos casos. Expresamos la constante de presión de la reacción, que quedaría como la presión del producto B elevado a su coeficiente estequiométrico B minúscula, sobre la presión del reactivo A elevado a su coeficiente estequiométrico A minúscula. A esta expresión de la constante de presión podemos sustituir las presiones de B y de A con los despejes anteriores, dando así la siguiente expresión. Ahora podemos usar el álgebra para expresar esto de otra manera. Podemos ver que quedan los moles de B sobre el volumen elevado al coeficiente estequiométrico B minúscula, sobre los moles de A sobre el volumen elevado a su coeficiente estequiométrico A minúscula. Ambas expresiones nos recuerdan a la concentración molar, que es el número de moles sobre el volumen expresado en litros. Entonces podríamos simplificar esto como la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico B minúscula sobre la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico A minúscula. Esto nos va a recordar a la constante de concentración, que es la concentración de productos elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración de reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico, por lo que podemos simplificar la expresión a Kp es igual a Kc por RT elevado a la diferencia de los coeficientes estequiométricos de productos y reactivos, en este caso B y A. Esta diferencia de coeficientes estequiométricos de productos y reactivos normalmente se expresa como delta N. La ley de Dalton de las presiones parciales establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera solo. En la mezcla de gases A y B, la presión total es el resultado de las colisiones de ambos tipos de moléculas con las paredes del recipiente, por lo cual expresamos que la presión total es igual a la presión del gas A más la presión del gas B. Ahora podemos sustituir la presión de A y la presión de B con nuestro primer despeje. Podemos factorizar por factor común y quedaría como la constante R por la temperatura sobre el volumen por la suma de los moles de A más los moles de B. La suma de los moles de A y de B lo podemos expresar únicamente como N. Para darnos cuenta de cómo está relacionada la presión parcial con la presión total, dividiremos la presión de A entre la presión total, teniendo la siguiente expresión basada en nuestros despejes anteriores. Observamos que podemos eliminar la constante R, la temperatura y el volumen. Observamos que la expresión resultante de esto es la fracción molar, en este caso, de A. Recordemos que la fracción molar es una cantidad adimensional que expresa la relación del número de moles de un componente con el número de moles de todos los componentes presentes.
En general, la fracción molar en una mezcla está dada por la siguiente expresión. Ahora que sabemos esto, podemos despejar la presión de A, quedando la siguiente expresión. La presión de A es igual a la fracción molar de A por la presión total. Si hiciéramos todo esto con B, daría una expresión similar. En general, podemos decir que si un sistema contiene más de dos gases, la presión parcial del componente I se relaciona con la presión total, por la siguiente expresión. Estas son formas más generales de expresar la presión total, como la suma de las presiones de los distintos componentes de una mezcla de gases. Ahora que sabemos esto, podemos volver a expresar la constante de presión Kp. Y podemos sustituir la presión de B y la presión de A en función de la fracción molar y de la presión total. Algebraicamente podemos expresar esto también de esta forma, separando la presión total el cociente de la fracción molar de B elevado a su coeficiente estequiométrico B minúscula sobre la fracción molar de A elevado a su coeficiente estequiométrico A minúscula también es una constante que conocemos como Kx, por lo que podemos expresar de forma más sencilla que Kp es igual a la Kx por la presión total elevado a la delta n, que correspondería a la diferencia de los coeficientes estequiométricos de productos y reactivos.